el mundo mm, en esta época de COVID o de post-COVID. Deseo que todos vosotros y vosotras estáis bien, sano, también con su familia. Y bueno, lo que voy a presentaros es un taller muy conciso sobre el uso de una herramienta muy conocida en el mundo del análisis y de la investigación cualitativa, que es en vivo. Es uno de los programas que existen, pero realmente es una herramienta muy potente para las funcionalidades que tiene. Entonces, de manera muy breve, no, os voy a presentar. Yo tengo un PowerPoint de 5 diapositivas súper corto. Yo no me voy a enrollar mucho porque la mayor parte, por supuestamente, del taller es sobre el en vivo, pero siempre me gusta introducirme con un poco la historia, ¿no? Que me llevó a usar en vivo desde literalmente 22 años. Es como un novio que tengo desde décadas, desde muchos años. Entonces, una breve introducción sobre mí. Entonces, soy Marie-Hélène Paré, me llamo Marie-Hélène Paré, soy francófona, nací en Quebec, en la ciudad, en la parte francófona de Quebec, pero vivo en el extranjero desde pues 22 años. Soy clínica, soy sanitaria de profesión, soy trabajadora social, trabajé mayoritariamente en el campo de la violencia contra las mujeres en mi ciudad en Canadá, en las redes de albergue para las mujeres y los niños víctimas de violencia de género. Eso me llevó a escoger el trabajo social como profesión. Trabajé muchos años en la red de salud pública en Quebec, y eso me llevó a trabajar ahí, a trabajar al extranjero en el contexto de emergencia humanitarias para las ONGs de ayuda humanitaria, con la gente que había sobrevivido pues trauma de guerra. Estoy hablando de mujeres que habían sobrevivido violaciones, niños que habían estado soldados, excombatientes, etcétera, etcétera. Y eso me llevó, pues estamos hablando de una vida previa, ¿no? Estamos hablando al principio del año 2000, y pues a lo largo de de estos años me di cuenta que se podía hacer mucho daño cuando uno quiere hacer el bien, ¿no? Entonces, me fui del campo y comencé a hacer una investigación sobre este tema, cómo las ONGs de ayuda humanitaria pues podemos crear mucho más daño que bien cuando queremos ayudar, especialmente en mi campo, en la salud mental, con los sobrevivientes de trauma de guerra. Y entonces yo estaba empezando mi doctorado en este momento a la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y necesitaba pues cursos, seminarios sobre la investigación cualitativa y especialmente el análisis de los datos cualitativos. Y no había nada, no había absolutamente nada, mientras que había muchos cursos y seminarios sobre encuestas y cómo hacer regresiones o otros tipos de estadísticas muy, muy avanzadas, pero yo no quería eso. Entonces, eso coincidió con una investigación que ya estábamos acabando en el Líbano sobre los crímenes de honor, cuando las familias en el Medio Oriente pues tienen que tomar la decisión si van a matar o no matar a su hija porque tuvo un comportamiento que deshonoró a su familia. Eso es dentro del campo de lo que llamamos los femicidios, no solamente en el Medio Oriente, pero también en el Occidente, que las mujeres, bueno, nuestras vidas a veces corren peligro por, las relaciones que podemos tener o cuando queremos cesar relación con nuestra pareja. Entonces, el campo del femicidio pues lo estábamos mirando de manera muy concreta en el Líbano, dentro del fenómeno de lo que se llama los crímenes de honor. Y entonces estábamos recogiendo muchísimos datos visuales, y yo necesitaba, pues yo estaba la investigadora principal, y yo necesitaba pues una herramienta de análisis, y es
entre el Líbano y Oxford y el principio de mi tesis, que pues en vivo llegó en mi vida. Pero bueno, estamos hablando del en vivo 2, ahora estamos en una versión mucho más avanzada. Y entonces aprendí de manera súper autodidáctica cómo se tenía que manejar y usar. Y desde ahí pues me quedé con esta herramienta por razones muy precisas. En primer lugar, lo que me gusta mucho de Envivo es un software que nos deja la libertad de decidir lo que queremos hacer en ello. No tiene un marco ontológico o epistemológico muy rígido, como a veces nos podemos encontrar. Si uno quiere trabajar con caso, con variables sociodemográficas, lo puedes hacer. Si es un análisis postmodernista o constructivista, ya se puede hacer. Entonces, lo que me gusta es esa libertad, no solamente al nivel metodológico, pero al nivel epistemológico, ¿no? La epistemología es qué tipo de conocimiento queremos generar dentro del proceso de investigación. Y claro, cuando se usa un programa, pues tiene también su impacto en lo que podemos o a veces no podemos hacer. Entonces, eh, eh, a partir de este conocimiento que adquirí sobre el en vivo, pues me quedé y empecé a dar clases, seminarios de manera muy informal a mis colegas de Oxford que también buscaban cursos sobre métodos de investigación o de análisis cualitativo, pero lo que me di cuenta de manera muy temprana era que en vivo es solamente una herramienta, no va a ser el análisis para ti. Entonces tú como investigador tienes la responsabilidad del poder y el control de manejar muy bien tu metodología cualitativa, de conocerla muy bien, porque la tienes que implementar, la tienes que modelar dentro del software. Entonces, a partir de allá, me formé como Platinum Certified Trainer para QSR International. Entonces, soy miembro del equipo internacional de la docencia sobre en vivo a nivel online y también presencial, cuando ya vamos a poder volver con la docencia presencial en la época post-COVID. Entonces, si ustedes quieren matricularse a los cursos del en vivo de QSR, probablemente ya me van a ver por el chat o por los webinars que cada semana celebro en el contexto de este trabajo. Pero si no, soy freelance, entonces soy trabajadora autónoma, os hablo desde Barcelona, como dije, y mi trabajo principal es la formación, el coaching y la publicación sobre el análisis cualitativos. Entonces, es en esta capacidad que estoy con vosotros hoy para este taller. Entonces, estoy presente en las redes sociales, soy Marie-Hélène o The Qual Analyst. Entonces, eso es para mi Facebook y mi Twitter. Si no, vamos a ver, como José dijo, pues el contenido del seminario tenemos ya 2 horas, será dividido por cuatro partes. Primero, la revisión de la literatura. En vivo, claro, puede gestionar PDF, entonces con unas herramientas súper interesantes, unas funcionalidades súper interesantes para gestionar de manera eficiente la revisión de la literatura. Después vamos a ver la codificación automática y la codificación inductiva de los datos cualitativos. Eso nos va a llevar a la búsqueda de patrones y para concluir la visualización de los resultados. Muy bien, entonces voy a cerrar mi PowerPoint y vamos a ir directamente en el en vivo. Entonces yo, si me dejan un momento, es que estoy usando el Windows en mi Mac a través de Parallel, entonces a veces debo que hacer unas gestiones tecnológicas. Entonces,
first thing first, primera cosa por empezar, voy a abrir en vivo. Vamos a crear un proyecto desde cero. Entonces trabajamos con la última versión de en vivo, que es la versión que se llama R1, que está disponible desde un poco más de un año. Entonces en vivo se va a abrir y enseguida os voy a enseñar cómo importar los datos, empezando con la revisión de la literatura. Entonces, cuando voy a hacer el taller con el en vivo para Windows, la versión en vivo para Mac es más o menos similar. Entonces, aquí estoy en la interfaz de llegada, de Welcome Interface. Aquí tenemos los proyectos recientes que abrí y lo que quiero hacer pues, es crear un proyecto nuevo que voy a llamar taller de introducción. Introducción, aquí está. Bueno, por defecto los proyectos nuevos se van a colocar depende de la ruta que habéis establecido, puede estar en el desktop, puede estar en mis documentos. Ya voy a dejar el proyecto en el desktop, a mí me va bien. Voy a cambiar aquí que la búsqueda será, si quiero hacer búsqueda será en castellano. Siguiente. Voy a cambiar este recordatorio para guardar el proyecto a 240 minutos porque si no voy a tener esta pop-up message cada 15 minutos, es un poco agobiante. Crear proyecto. Entonces, en vivo se abre y vamos a empezar a trabajar. Si tenéis preguntas, me resulta más fácil si las... José, ¿me puedes confirmar si los participantes pueden hablar o solamente pueden chatear? Porque me gusta más que alguien me interrumpe mientras estoy trabajando que estar pendiente del chat. ¿Lo sabes, José? Todos pueden hablar, tienen que activar su micrófono. Vale, genial. Pero Entonces, sus micrófonos no están silenciados. Todos pueden intervenir siempre que pretendan. Genial. Entonces, para concentrarme bien en la tarea, prefiero que me podéis interrumpir, que no estar pendiente del chat, ¿vale? Entonces, adelante si a lo largo del taller, por supuesto, tenéis preguntas. Vale, entonces, aquí estamos en el interfaz de trabajo. Entonces, de manera muy breve, ¿qué tenemos adelante? Tenemos lo que se llama aquí el panel central, que se llama espera, José, te puedes mudar, es que pienso que hay un poco de sonido de fondo. Vale, gracias. Entonces tenemos el panel central que se llama el panel de navegación, donde tenemos, y el panel de navegación ya está, como podéis ver, está dividido por tres, si puedo cerrar esto, por tres secciones. Tenemos los datos, a donde tenemos estas carpetas ya están aquí, no se pueden borrar, tienen su función si las quieren usar. Tenemos también la sección de organizar, es donde vamos a crear los códigos. Podemos también crear casos, podemos crear notas, los memos. Y las consultas, una vez que ya hemos codificado los datos, pues viene la parte más interesante, ¿no? Que es hacer las consultas para hacer preguntas y ojalá encontrar la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Y también tenemos diferentes tipos de visualizaciones. Entonces, empezamos. Aquí los datos.
Cuando empezamos en el vivo tenemos este panel. El panel aquí, que es bueno, la pantalla, habitualmente está dividida entre dos secciones, que será la lista de vista, a donde vamos a ver todos los elementos que vamos a introducir, y la vista de detalle. La vista de detalle es cuando abremos, por ejemplo, una entrevista y estamos leyendo su contenido. E por... Vou bem, espera um pouco, isso aqui eu deixo aqui. Pelo amor de Deus, né? Porra. María Angélica, ¿puedes por favor? Yo pienso que estabas hablando con un otro participante. Es que sí, gracias, es que me vino un poco de sonido, gracias. Y por la última parte de la interfase es la cinta de arriba, a donde tenemos las diferentes pestañas para acceder a las funcionalidades. ¿Vale? Entonces, empezamos. Voy a importar unos PDFs. Vamos a trabajar con una muestra de datos, y la muestra de datos será en inglés, porque ya me informaron solamente ayer que iba a dar este taller. Entonces yo trabajo, bueno, la gran mayoría de mi trabajo es en inglés, entonces los datos serán en inglés, pero bueno, seguramente que ya ustedes tienen un inglés mejor que el mío, entonces será datos por la primera parte de la revisión de la literatura. Vamos a importar unos PDFs sobre el tema del trabajo voluntario y después unas entrevistas sobre qué hicimos, sobre la experiencia, las percepciones del trabajo voluntario de gente que se dedicó al trabajo voluntario por una cierta parte de su vida. ¿Vale? Entonces, empezamos. En archivos podemos crear carpetas para organizar el tipo de información que vamos a importar. Aquí voy a poner revisión de la literatura. Entonces aquí tengo la carpeta, vuelvo a archivos y voy a crear una segunda carpeta para las entrevistas. Aceptar. Muy bien. Entonces, para importar datos, voy a clicar en la carpeta revisión de la literatura. Voy a poner my cursor, no sé cómo se dice en castellano, el ratolín, es que no sé cómo se dice. Voy a clicar a la derecha, importar elementos. Aquí voy a ir en mi ordenador y será aquí a Volunteering Data, la revisión de la literatura. Y aquí vemos que tengo unos 15 PDF sobre este tema. Uy, perdona. Clicar en abrir, importar. A menudo la gente me pide, en vivo es muy potente, es muy lento, pues la respuesta es siempre, eso depende de su ordenador. Si tiene un ordenador que es muy potente, que va súper bien, que es muy reciente, pues en vivo va a ir muy bien, pero si su ordenador está muy cargado, está muy viejo, tiene el CPU que ya está enfermo, pues irá por supuestamente mucho más lento. Entonces, aquí tenemos los PDFs. Voy a intentar aquí poner la primera columna de manera más ancha. Aquí tenemos diferentes PDFs. Entonces, la primera funcionalidad que a mí me gusta mucho usar son las anotaciones. Las anotaciones, por ejemplo, si eso, por ejemplo, eso es un artículo que estoy redactando, digamos que eso es un artículo de una revista. No sé si ustedes hacen lo mismo que yo, pero todavía uso
papel y los bolígrafos. Entonces, soy una persona que cuando leo me gusta mucho apuntar y escribo en la margen, ¿no? Entonces, perdona, eso es mi paralelo. Entonces, la versión digitalizada de las notas que escribimos se llama anotaciones en vivo. Entonces voy a abrir Manning, que nos habla del trabajo voluntario. Voy a cambiar, si me dejéis cambiar un momento. Espera, quiero cambiar espacio de trabajo a la derecha. Aquí, vale. Entonces voy a hacer el zoom in. Aquí, como podéis ver, pues es un PDF que importé. Los PDFs si se hicieron a partir de un documento Word, que es la gran mayoría, a no ser que trabajéis con PDFs súper antiguos. Como podéis ver, pues el texto está, ya se puede seleccionar. Eso quiere decir que se puede anotar, codificar, analizar, da muchísimo juego. Entonces, voy a ir a la página un poco más por abajo, a la página 129, que nos habla del rol, del papel de la religión con el trabajo voluntario. Porque no es mi campo de trabajo ni mi investigación, pero uso esta base de datos para la enseñanza del vivo y pues a lo largo de los años aprendo un montón de cosas, ¿no? Y una de las cosas es el papel de la religión o del sentimiento religioso en los voluntarios y cómo eso influye o no influye, qué hacen, cómo lo hacen. Entonces, vamos a focalizar sobre lo que se está diciendo aquí. Lo voy a leer en inglés. Entonces dice, common in research on voluntarism or civic engagement is a discussion of morality or religion. Entonces hay una discusión en el mundo del campo del voluntarismo sobre la moralidad y la religión. Driscoll and colleagues describe the decline of voluntarism in the public sphere as related to the increase in American individualism and a decline in religious participation. Vale. Eso es lo que se trató en el mundo, en la cultura americana. La parte más interesante es esta. A key finding in their research on civic engagement and religious activity is that religious participation is a better predictor of civic engagement rather than religious affiliation, calling for further research disentangling the two conceptually through informed and intentional measures. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la participación religiosa es una variable mucho más fiable para predecir el trabajo voluntario más que el sentimiento religioso en sí. Y eso, pues vamos a descubrir que es porque el hecho que participas en tu contexto religioso, pues te juntas con gente, vives una dinámica social que te gusta. Entonces, lo más importante no es tanto que la persona crea, pero es más lo que hace con esta creencia. Pues va a la iglesia, va a la mezquita o a la sinagoga y pues hace actividades con la otra gente. Entonces, el ejemplo aquí es si empezamos en este campo y estamos descubriendo el papel de la religión en el deseo de hacer trabajo voluntario. Queremos anotar, queremos escribir como eso nos parece interesante, etcétera, etcétera. Entonces, para insertar, para poner una nota, voy a, como podéis ver, he seleccionado el trozo de texto. Voy a clicar a la derecha y voy a seleccionar anotación nueva. Entonces, aquí me aparece abajo una ventana y voy a escribir, pues eso me parece súper interesante y voy a tener que investigar este tema en profundidad.
¿Vale? Entonces, una vez que la anotación ya está insertada en el texto, como podéis ver, el texto se queda el texto se queda en azul. Eso quiere decir que mañana, cuando voy a abrir de nuevo mi proyecto de en vivo, y si me encuentro con un trozo de texto que está en azul, quiere decir que ya he insertado una nota. Y una nota es una nota, no puede exceder, yo pienso que es 1024 palabras. Entonces, si yo quiero comenzar a escribir mucho más sobre la influencia de este artículo sobre mi revisión de la literatura, que es un artículo súper importante, pues la anotación no es la funcionalidad, no es la mejor funcionalidad. Lo que yo puedo hacer es juntar un memo. Un memo en vivo es un documento abierto, es un documento que no tiene límites de palabras. Entonces, si quiero crear un memo para empezar a redactar de manera más extensiva, voy a clicar sobre Manning y voy a crear, me permite, a ver, ¿a dónde está? Es que es el menú en castellano. Yo quiero vínculo a memo, vínculo a un memo nuevo. Entonces, eso será mi memo. Habitualmente pues lo voy a llamar con el mismo nombre que el PDF, así que lo puedo identificar rápidamente en la lista de todos los memos que voy a crear en el curso de mi análisis. Voy a clicar aceptar. Aquí se va a abrir el memo en la vista de detalles. Como puedes ver, ya es un documento abierto. Una cosa súper importante que desde los últimos 22 años que uso en vivo siempre recomiendo es de insertar la fecha y la hora a la cual ya estamos redactando, simplemente porque el cerebro es un órgano que no recuerda todo. Entonces, si no escribimos en qué momento de la investigación ya pensé en una cosa o no una otra, pues lo vamos a olvidar, y si es una cosa que nos escapa, pues será muy difícil de presentar lo que llamamos en inglés la audit trail, ¿no? Todas las pruebas que tenemos que presentar para que la gente pues puede ver que no hemos fabricado los resultados cualitativos por el hecho que no tenemos el valor del P, el p-value, como tenemos cuando hacemos estadísticas. Entonces, para colocar la fecha y la hora, aquí lo voy a poner, y aquí pues puedo escribir todo lo que quiero sobre Manning, que es un artículo súper interesante, etcétera, etcétera. Y una vez que ya el memo está muy bien, no se debe que hacer un copia-pega. En el Word se puede exportar directamente en el Word y eso es fantástico. Entonces, clico a la derecha y voy a exportar el memo. Y por defecto se va a abrir al exportar, y si clico en aceptar, pues en vivo está tocando a la puerta del Word diciendo: tengo un documento para ti. Entonces el memo ya se está convirtiendo en un documento Word que aquí vamos a ver. Entonces, lo que yo personalmente como investigadora lo que hago, escribo todos mis memos en vivo, los cambio en el Word, y a partir del Word pues se convierten en el borrador de la sección donde estoy hablando de estos artículos en mi revisión de la literatura. Entonces, para mí hay una conexión tan epistemológica, metodológica que técnica entre la manera que uso en vivo con la manera que acabo escribiendo, por supuesto, la revisión de la literatura en Word. Teresa y Camino Escolar, ¿tenéis preguntas? Porque habéis abierto sus micrófonos. Teresa Anguera y Camino Escolar, ¿tenéis preguntas? Si no, os pediré
de si os podéis mudar porque, sí, gracias, porque hay un poco vale, gracias. Vale, entonces, anotaciones, memos, exportación de los memos. Ahora vamos a llegar en una de las funciones, de las funcionalidades que realmente me gusta mucho usar, y es lo que se llama, aquí si vamos en las notas. En las notas, mira que tenemos una carpeta que está ya para los memos. Aquí el memo que creé sobre Manning ya está colocado aquí. Tenemos también una carpeta para las anotaciones que vamos a ir escribiendo. Aquí se ve que escribí una anotación que está, como lo sabéis, insertada aquí. Y la próxima funcionalidad se llama vínculos ver también. El vínculo, un vínculo ver también o el see also link es como un puente, es una conexión entre trozos de textos. Y este vínculo es genial cuando se hace la revisión de la literatura, porque de esta manera podéis juntar diferentes trozos de textos a través de diferentes artículos, que es una cosa que de manera cognitiva hacemos, porque si estoy leyendo este autor y este autor está, no está de acuerdo con este autor, pues todo lo que me leí en el pasado lo voy a relacionar con lo que estoy leyendo ahora mismo. Entonces, el vínculo ver también nos permite vincular una línea, unos argumentos, definiciones de tu problema de investigación, cómo las definiciones pues han ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces, es una funcionalidad que desgraciadamente solamente y todavía existe en NVivo para Windows. No está disponible todavía en NVivo para Mac. Entonces, vamos a seguir en la línea que habíamos empezado, que es sobre el papel de la religión o de la participación religiosa en la motivación de los voluntarios. Entonces, voy a volver en la revisión de la literatura, voy a abrir Wilson and Janosky. Y voy a abrir Warburton and Sterling. Entonces, lo que tienen estos documentos, estos artículos, es que han tratado de una manera o de una otra del tema de la religión con el trabajo voluntario. Entonces, aquí estoy en Warburton and Sterling, y si voy a la página aquí en la página 25, es que hemos empezado con Manning, que hace una declaración muy general, si os recordáis, sobre el papel de la participación religiosa en el trabajo voluntario. Es una afirmación pues súper general. No obstante, el Warburton and Sterling y Wilson and Janosky van mucho más al grano, han mirado de manera mucho más concreta este tema, y especialmente el artículo de Wilson and Janosky, que es un estudio empírico cuantitativo sobre la contribución de la religión en el trabajo voluntario. Entonces, lo que vamos a hacer es vincular en estos artículos pues parágrafos muy interesantes sobre el papel de la religión, de la actividad religiosa con el trabajo voluntario, para enseñaros pues cómo se puede usar los vínculos ver también. Entonces, aquí Warburton and Sterling nos dice: religious affiliation has also been identified as an important predictor of volunteering, particularly among older adults. Es un poco como lo que Manning dijo, que la afiliación religiosa está identificada como un predictor importante.
Y aquí es la parte interesante. It is proposed that those with a religious affiliation are more likely to volunteer because of community and social capital aspect of membership rather than a result of inner belief. Es exactamente lo que estábamos pensando, que la gente religiosa pues está más inclinada a hacer trabajo voluntario, por eso, por el aspecto del membership, por el aspecto de la comunidad, por el aspecto que viven interacciones sociales que les gustan, mucho más que una explicación que tiene a ver con sus creencias propias, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y lo vamos a vincular, porque es un poquito más concreto, lo vamos a vincular con Manning. Entonces, para crear un vínculo ver también, siempre tenemos que empezar de manera técnica. Se tiene que hacer a partir del documento, del segundo documento, y lo vamos a conectar con el documento con el cual hemos empezado. Entonces, voy a seleccionar esto, el último parágrafo, voy a clicar a la derecha, voy a seleccionar copiar, voy a Manning y aquí voy a poner que este parágrafo está vinculado con esta parte del parágrafo de Manning. Clico a la derecha y voy a seleccionar pegar vínculo ver también. Pues ahora, como podéis ver, ya tengo una mini ventana abajo que me dice que esta parte del texto que está en rosa, ¿cómo se dice? Pink. Uy, se me está escapando. ¿Cómo se dice pink? Rosa, que está en rosa, está vinculado con el Warburton and Sterling. Pero como podéis ver, hay una parte de lo que hice que está en lila. Está en lila porque cuando combinamos rosa con azul, pues es de color lila. Entonces, si se encuentran con eso en sus datos, eso quiere decir que habéis pegado un vínculo ver también sobre una anotación, ¿vale? Entonces, eso nos dice que este trozo ya está vinculado a Warburton and Sterling. Aquí estamos. Y si queremos vincular Wilson and Januski, que es realmente un estudio muy comprensivo, muy elaborado sobre este tema, a Warburton and Sterling, para que se pueda ver todo el desarrollo analítico de lo que hemos hecho, voy a ir que me esperen a la tabla de los resultados que está aquí. Entonces es un estudio americano en la cual pues, se verificó unas ciertas hipótesis sobre el papel de la religión en el trabajo voluntario, y lo que quiero vincular es la parte de los resultados que nos vienen a continuación de las tablas, de la tabla. Entonces, bueno, nos dice cómo las hipótesis fue verificada, etcétera, etcétera, súper interesante. Entonces, es muy, muy, muy preciso porque nos concreta dentro de los cristianos, de Lutheran, de Methodist, entonces está con el grupo de cristianos, pues cuáles fueron los que tuvieron un score más alto, más bajo en el índice del voluntariado. Muy bien, entonces voy a seleccionar eso, clico a la derecha, copiar, voy a Warburton and Sterling, aquí tengo el texto seleccionado, pegar vínculos, ver también, y aquí lo tengo, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que si voy a cerrar estos PDFs y mañana vuelvo a abrir Manning, pues yo puedo ver que la parte en lila y la parte en rosa está vinculado y está vinculado a Warburton and Sterling. Entonces, yo no es obligación de abrir Warburton and Sterling de manera separada para tener acceso al trozo de texto que vinculo. Lo que se puede hacer es clicar a la derecha, abrir elemento A. Aquí, Warburton and Sterling
Se va a abrir exactamente a donde hice el vínculo. Y esta parte puedo ver que también se vinculó a un otro PDF que es Wilson and Januski, el cual también puedo abrir solamente clicando en el vínculo ver también. Y aquí estoy. ¿No es magnífico? ¿Tenéis preguntas, feedback, comentarios? Marilene, todavía no estamos codificando. No, todavía no estamos codificando. Estamos usando en vivo para la parte previa a la recogida de los datos, que es la revisión de la literatura. Sí. Gracias para la clarificación, José. Seguramente no la hice al principio porque, bueno, este taller ya lo di, no sé, miles de veces, pero no, estamos ahora mirando las funcionalidades que en vivo tiene para gestionar la revisión de la literatura en lugar de hacerlo en el ordenador donde tengo los PDFs separados, donde tengo mi documento Word que está también separado. Aquí ya todo se puede juntar en un mismo ámbito. Ótimo, muchas gracias. Sí, a ti. ¿Otras preguntas, comentarios? Jenny, Lucimara, Camino, Teresa, María Josana. Anyone? ¿Todo bien? Pues si no hay comentarios voy a seguir, ¿sí? O me podéis dar no sé cómo se dice en castellano, un thumbs up, Sí, María Osana, adelante. Eu quero agradecê-la, Maria, pela sua explanação. Obrigada. Pues hoy me gustaría mucho contestarle en portugués, pero yo no sé cómo se dice, con mucho placer. Marilene, Lucimara tiene una pregunta en el chat. Vale. ¿El en vivo consigue inserir metadatos? Sí, y tanto, ahora lo vamos a ver, es genial. Eso es la parte genial de la revisión de la literatura. Entonces, por lo que se trata de trabajar con los PDFs, pues ya estamos. Se puede hacer otras cosas, pero yo pienso que con las anotaciones y los vínculos ver también ya podéis ver que es una manera súper integrada de trabajar, donde toda la revisión de la literatura puede estar gestionada en un mismo universo, que es el universo en vivo. La otra parte es importar, como Lucimara nos pidió, las metadata, de metadata. Como podéis ver aquí, en la cinta importar se puede importar su bibliografía a partir del Citavi, del Mendeley, del EndNote, del Zotero o del RefWork. Y voy a hacer una demostración de eso. Entonces, aquí, cuando se quiere juntar los metadatos a los PDFs, pues hay una serie de requisitos tecnológicos que, bueno, desgraciadamente ya no tenemos tiempo para ver, pero si vais a la página de QSAR ya está súper bien explicado cómo la exportación se tiene que hacer. Lo que vamos a ver es cómo se debe importar. Yo voy a importar los metadatos a partir de Excel. Entonces, yo trabajo con EndNote. A partir de EndNote lo que hice es exportar a Excel y de Excel a en vivo, pero también se puede hacer directamente a partir del software, pero sería un poco más largo por el tiempo que tenemos. Entonces, cuando queremos juntar los metadatos a nuestros PDFs, voy a ir a clasificación de archivos porque cuando vamos a inserir los metadatos tenemos que crear lo que se llama una clasificación, y esta clasificación la vamos a vincular con la revisión de la literatura.
¿vale? Entonces se puede crear una clasificación para la revisión de la literatura, para el tipo de entrevista que habéis hecho, etcétera, etcétera. Entonces voy a ir aquí a la lista, a la pantalla, y voy a escoger hoja de clasificación de importación. Voy a ir a examinar, voy a ir a mis datos del trabajo voluntario, que está, a ver, un momento, voy a ir, no es mi Dropbox, es mi, aquí está, vale. Entonces, clasificación, hoja de clasificación. Aquí voy a seleccionar la hoja de Excel, voy a clicar en Open. Siguiente. Siguiente. Aquí en vivo quiere saber a dónde están ubicados los PDFs. Voy a establecer la ruta. Voy a ir a seleccionar, digo aquí en vivo, aquí en esta carpeta están los PDFs, aceptar y terminar. Vale. Vale, entonces lo que tengo aquí es eso. Entonces aquí, como podéis ver, mi clasificación, bueno, es en inglés, mi hoja es en inglés. Aquí tengo la revisión de la literatura, que es el nombre de la clasificación que estaba dentro de la hoja de Excel, y tengo 3 metadatos. El año de publicación, el nombre del periódico, del journal, y si es un trabajo empírico o un trabajo teórico. Y aquí lo que tenemos se llama la hoja de clasificación de archivo, y aquí yo tengo el nombre de mis PDFs, el año de publicación, el nombre del periódico y el tipo de trabajo, que si es un trabajo empírico o es un trabajo teórico. Entonces, yo os recomiendo siempre de importar solamente los metadatos que vais a necesitar, porque no sirve importar todos los campos bibliográficos que, por ejemplo, el EndNote nos ofrece, que son, no sé, 25 campos, de los cuales hay 19 pues, vacíos. Eso crea lo que yo llamo ruido, it create noise. Llena tu proyecto de en vivo con cosas que no vas a utilizar. Entonces, es por eso personalmente que yo no hago la exportación directa del en vivo del EndNote hasta en vivo, porque me encuentro con cosas que después, claro que se puede limpiar, claro que se puede borrar, pero yo prefiero siempre importar lo que necesito. Entonces, a partir de eso, pues se puede hacer una codificación mínima de los PDFs de la revisión de la literatura, y comparar, pues de acuerdo con los temas que vais a extraer, si hay una diferencia interesante entre los años de publicación, el tipo de periódico o el tipo de trabajo. ¿Vale? Lucimara, ¿me puedes confirmar si eso contestó a tu pregunta? Sí. Sim, desculpa, eu não falo espanhol. Outra dúvida, se eu quero importar, por exemplo, o resumo dos artigos e o título, eu consigo nessa etapa? Para fazer a primeira seleção. José, ¿me puedes? Me gustaría tanto poder entender portugués. José, ¿me puedes ayudar? Solamente la segunda parte. Se puede importar el título y el resumen de los artículos. Sí. En esta etapa del trabajo. Sí, es un punto muy interesante, Lucimara. Cuando se importa,
automáticamente, si importas directamente de tu software de gestión de referencia bibliográfica, se voy a importar las palabras claves, el abstracto. Entonces, sí, vas a poder recoger mucho más información que lo que os enseñé ahora mismo. ¿Vale, Gracias. Lucimara? Sí, con mucho gusto. Otras preguntas, porque ya voy a cerrar el tema de la revisión de la literatura. ¿Todo bien? ¿Otras preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? This is as far as my Portuguese go. Todo bien, Rocío Santo Tomás, gracias, Rocío. Muy bien, entonces ya hemos acabado con la revisión de la literatura. Vamos a hacer la parte súper importante, que es la codificación de los datos. Entonces, aquí tengo la carpeta entrevistas. Voy a importar las entrevistas que tengo, importar elementos. Y aquí estamos en la carpeta que será las entrevistas. Aquí, a ver. Muy bien, voy a quitar este. Vale, entonces lo que tenemos aquí. Tenemos unas entrevistas semiestructuradas, es en inglés, sobre el uso del tiempo de la gente que hizo trabajo voluntario, cómo piensan que será su vida en 10 años en relación al trabajo voluntario, cuál es el significado del trabajo voluntario y otros temas. Entonces, si vamos a ver en primer lugar si trabajáis de manera semiestructurada o estructurada, ¿cómo se puede hacer la autocodificación? La autocodificación es juntar grandes partes de texto o grandes partes de datos juntos bajo un mismo concepto, que es, por ejemplo, la pregunta una de las preguntas de la guía de entrevista o un tema. Entonces, es una agrupación temático, no hace el análisis y no es la codificación conceptual en sí, ¿vale? Pero es una manera, si trabajáis de manera estructurada o semiestructurada, es una manera súper interesante de agrupar, de dar un primer paso de agrupación por temas. Y los temas aquí son las preguntas y las subpreguntas del guía de entrevista. Porque si os fijáis, si voy a Bernadette, no voy a abrir la resta de las entrevistas porque es exactamente lo mismo, pero aquí, como podéis ver, pues el uso actual del tiempo es el primer tema. Entonces, también se pone en el documento de Bernadette. También, como podéis ver aquí, ven que el entrevistador tiene su propio identificador. Después viene su pregunta. Después viene el identificador personal de Bernadette, que es su nombre. Si preferéis trabajar con un número, con un sistema de identificación que es anonimizado, pues está bien, pero en el contexto de aquí pues tenemos los datos, tenemos el identificador por el nombre de la persona. Después tenemos subpreguntas, cómo se sienten en relación al uso actual del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces la estructuración de la entrevista debe ser la misma para todos los documentos, para todos los documentos Word que ahora hemos importado. Es muy, muy, muy importante eso como paso previo para hacer la autocodificación. Lo que no es tanto crucial es el orden de los temas. Por ejemplo, en la entrevista de Bernadette, por una cuestión
X, pues se podría haber producido que ella hubiera empezado a hablar sobre cómo ve el uso de su tiempo en 10 años. Entonces, el Q2 Time Use 10 Years On, podría haber estado colocado al principio de la entrevista sin ningún problema. Lo que es muy importante es la manera de escribir este título, que es el principio de esta parte, que es Q.2 espacio time use 10 years on. Es muy importante que si en todas las entrevistas no hay un punto en el 2, después del 2, pues en Ana tampoco hay un punto. Entonces, la redacción de los grandes temas o de los temas sobre los cuales se hacen las preguntas, es muy importante seguir un orden de la misma manera, porque si no, en vivo no va a reconocer que lo que se habla en Ana es el mismo tema de lo que se va a ir hablando en la entrevista de Bernadette. ¿Vale? Entonces, una vez que ya está muy bien organizado los temas y lo que se llama los identificadores personales, tanto del entrevistador que de la gente que está ya entrevistada, se puede hacer la autocodificación. Os quiero decir que es por debajo de ningún concepto debéis se dice torzar los datos para hacer la codificación automática. Hay datos como en fenomenología o en un diseño biográfico, pues que la pregunta de investigación es háblame sobre tu historia. Entonces, la entrevista se va desarrollando tomando direcciones que son completamente únicas y especiales de acuerdo con cada entrevistado. Entonces, la codificación automática puede ser un crimen metodológico si el tipo de diseño de investigación o el tipo de datos pues no se presta a esta funcionalidad, porque a menudo es una pregunta que tengo: ¿puedo organizar los datos para hacer la autocodificación? Pues si tu guía de entrevista o tu guía de grupo de discusión es estructurado o semiestructurado, pues adelante. Pero si es completamente no estructurado, bajo ningún concepto se tiene que torcer los datos. Entonces, como metodóloga, os debo decir eso. Pero si no es el caso, si todas las entrevistas ya han seguido más o menos han seguido los mismos temas, pues adelante. Entonces, voy a seleccionar todas las entrevistas, clico a la derecha y será codificar automáticamente. Y seguramente me vais a preguntar, ¿se puede hacer con PDF? Pues no, los PDF son una pesadilla para los software developers. Un PDF es un mundo cerrado, no se puede ni insertar ni hacer nada. Las anotaciones no se pueden usar como manera de hacer la autocodificación. La autocodificación se puede hacer con una hoja de Excel que podéis haber importado porque es su encuesta con sus preguntas abiertas. O también Facebook, Twitter, que también se importan como hoja de cálculo. No es una hoja de Excel propiamente dicha, pero es una hoja de cálculo. Entonces podemos autocodificar las columnas, pero por la gran mayoría del tiempo pues lo que hacemos es autocodificar transcripciones de entrevistas. Entonces voy a seleccionar, use el estilo o la estructura, siguiente, estilo de párrafo, siguiente. Aquí en vivo ha reconocido que hay heading styles, los títulos. Los títulos 1 y 2 son para las preguntas y las subpreguntas. Genial. Voy a clicar siguiente. Y en vivo me está preguntando dónde quiere estos códigos, porque aquí cada tema y cada subtema será un código. Entonces, yo quiero en la ubicación, bajo una nueva carpeta.
La ubicación será en código y voy a decir que fueron temas, no, perdona, temas de entrevistas. Terminar. La autocodificación ya se ha hecho. Aquí tengo la carpeta y aquí es la manera que podemos visualizar la autocodificación. Entonces, como podéis ver aquí, cada tema se convirtió en un código y los subtemas se trasladaron como un subcódigo y sabemos que hay un subcódigo cuando hay este signo de más o de plus abajo de algunos de ellos. Entonces podemos ver que solamente los temas 3 y 4 no tienen subtemas. Entonces, para ver lo que es genial con la autocodificación es, si por ejemplo yo quiero ver todas las respuestas del tema del uso actual del tiempo de mis voluntarios, voy a abrir el código y a abrir el código lo que voy a ver es esto. Entonces, ahora estamos dentro del código y podemos ver, bueno, el tema, la pregunta de Ben y lo más importante es la respuesta de la Ana. De Ana. Entonces voy a bajar, lo mismo, aquí en vivo me está diciendo estamos entrando en la entrevista de Bernadette, current use of time, la pregunta del Ben, eso se puede quitar, ¿eh? Eso se puede, si no queréis ver esta repetición, se puede quitar haciendo borrar la codificación aquí mismo. Entonces ya yo no perdería mi tiempo a hacerlo porque para mí la autocodificación es simplemente una agregación temática, pero si queréis ver solamente las respuestas de los participantes, pues sin problema. Entonces aquí veo Bernadette, Frederick, Grace, etcétera, etcétera. Entonces, la autocodificación, como podéis ver, es la agrupación temática de muchos datos. No hace el análisis ni otra cosa, pero es una manera fantástica y muy rápida y eficiente de ver en un mismo lugar todas las respuestas a un mismo tema o a una misma pregunta de investigación. Si no se hace eso, lo que se debe hacer es ir a entrevista y abrir individualmente las 9 entrevistas para ver lo que contestaron los participantes a la pregunta ¿qué piensas sobre tu uso de tiempo actual, el uso actual que hace de tu tiempo? Entonces, es eso literalmente que la codificación automática nos permite ver los datos que ya se refieren a un mismo tema o una misma pregunta de investigación en un mismo lugar. ¿Preguntas, comentarios? ¿Pensáis que es una funcionalidad que podría ser interesante en su investigación, en su recogida de datos? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Muy bien, entonces, una vez que ya está hecho la autocodificación, si la queréis hacer, supuestamente, por descontado, lo que se puede hacer es pasar a la codificación conceptual. La codificación conceptual pues, se puede hacer de manera inductiva. Si trabajamos a partir de los mismos datos, se puede hacer de manera deductiva. Si queremos imponer, si queremos que la codificación puede seguir un marco teórico definido que nos viene del marco conceptual de su artículo, de su investigación. Entonces, no hay una manera rígida, buena o mala de hacer la codificación conceptual. Depende
completamente del papel de la teoría en su investigación, así de claro. La mayoría del tiempo, pues los investigadores cualitativos lo que hacemos es un mixto, es una combinación del un poco de deductivo que nos viene de la revisión de la literatura y una parte inductiva que es sobre lo que vamos a descubrir en los mismos datos. Vale, entonces, aquí hay dos opciones. Podemos empezar la codificación inductiva a partir de cada entrevista, o el hecho que hemos hecho la autocodificación, pues podemos desarrollar los códigos que pertenecen al tema del uso actual del tiempo, porque aquí los datos que veo son los datos que me vienen de las entrevistas. Entonces, a mí, personalmente, si hago una autocodificación, me gusta más empezar la codificación conceptual a partir del código que se creó después de la codificación automática, porque aquí me puedo concentrar en todo lo que se habló sobre este mismo tema. Mientras que si voy a Ana, pues me concentro al principio sobre su respuesta de aquí, después paso a un otro tema, etcétera, etcétera. Entonces aquí me requiere una gimnástica cognitiva que aquí pues no tengo que hacer. Aquí todas las respuestas de un mismo tema ya las tengo. Es la manera que prefiero trabajar, pero os quiero decir que tenéis la libertad absoluta de decidir dónde se empieza. De acuerdo, entonces voy a leer la pregunta. Entonces Ben pregunta a Ana: in an ordinary week, how do you currently spend your time? ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Cuáles las actividades que toman más tiempo? Etcétera, 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 etcétera. Entonces aquí Ana contesta: I am still studying, so an ordinary week for me is mainly spent studying and working part-time. Entonces está diciendo que en una semana normal pues está estudiando, está trabajando de media jornada. I spend 32 hours a week at work, 6 contact hours at university, and I spend my weekends and evenings studying. Entonces aquí está hablando de cuántas horas pues dedica a estudiar, a la universidad, etcétera, etcétera. Y finalmente nos dice que está jugando al netball y que está también matriculada a una clase de yoga una vez, a la cual va una vez a la semana. Muy bien, entonces, codificación inductiva. Aquí voy a seleccionar habitualmente la unidad de codificación, que es el trozo de textos que se selecciona. Puede variar entre la frase, el párrafo o bien la idea. Y esta idea pues puede ser 1, 2 o 3 párrafos. Eso es dentro del protocolo de su proceso de codificación. Aquí vamos a decir que la unidad de codificación pues es la frase, y la frase termina con el punto. Como podéis ver, técnicamente acabé con el punto y no con el espacio entre el punto y la i. Hay una razón muy técnica. Entonces es importante que si su unidad de codificación es la frase, pues después de cada punto ya se acaba la unidad. Entonces aquí me está hablando de estudiar y trabajar a tiempo parcial. Entonces para mí el hecho que los datos están en inglés y que os estoy hablando en castellano, si me permite, los códigos serán en inglés. Entonces voy a poner que voy a crear los códigos aquí en la lista de detalles. Voy a poner un nuevo código, clicamos a la derecha para un nuevo código que será studying. Marcia, te voy a poner en mudo porque hay sonido de fondo. Gracias. Vale. Uy. Vale. Aquí tengo studying, estudiar. Muy importante, si queréis poner una descripción
¿cuál es el significado de estudiar? Entonces, lo voy a escribir en inglés si me permiten. Entonces, time spent to acquire a university degree. Es muy importante cuando trabajáis de manera inductiva describir una definición de su código, porque el significado puede evolucionar y cambiar y alterarse a lo largo de la codificación. Entonces es muy importante. También podemos asignar un color que solamente es una manera de poder ver pues, todos los códigos que se crearon de manera deductiva e inductiva, por ejemplo, o unos ciertos códigos que se refieren a una cierta teoría o bien a una otra. Voy a poner que este es verde. Entonces, aquí tengo studying. Lo que también ella me está hablando es del hecho que está trabajando de manera a tiempo parcial. Entonces voy a crear un nuevo código, el trabajo, que es lo que se llama el código principal. Pero dentro del código principal lo voy a desagregar entre la gente que me va a hablar del trabajo a jornada parcial y a jornada completa. Entonces, nuevo código, part-time. Aquí tenemos un subcódigo. Vuelvo a trabajo, nuevo código y será full-time. Y también voy a crear, porque sé que Bernadette ya está jubilada, voy a poner trabajo, nuevo código. ¿Cómo se dice? She is retired. Es que trabajo en 4 idiomas y a veces pues me estoy perdiendo. Retired. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que se llama el esquema o el árbol de codificación. Esta estructura viene viene debajo de diferentes nombres en la literatura cualitativa, el coding scheme, el árbol de códigos. Al final es la lista de conceptos que estáis creando para poder codificar y también para poder buscar los patrones entre ellos. Entonces, también podéis ver que yo tengo 2 columnas, referencias y archivos. Estas columnas me van a decir en tiempo real cuántos trozos de textos pues fueron agregados a cada código y eso me va a decir cuántas referencias provienen de cuántos archivos, en este caso mis entrevistas. Entonces, aquí me está hablando de estudiar y del trabajo a media jornada. Lo que hago, la codificación en sí consiste en eso. Selecciono el texto o la fotografía o el tweet o el trozo de sonido, el proceso de codificación es el mismo y voy a ponerlo en studying. Aquí veo en tiempo real que ahora tengo una referencia que es una cita que me viene de un archivo que es de Ana. Voy a hacer el mismo para la segunda frase, que también olvidé de también arrastrar esto a part-time. Entonces aquí voy a seleccionar y voy a dejar que se calle a part-time. Y aquí veo que hay una referencia de un archivo. Ahora me vais a preguntar, vale, está muy bien que está en part-time, pero se refiere a trabajo. ¿Lo vas también a arrastrar a trabajo? No se tiene que hacer necesariamente, porque hay una funcionalidad bastante interesante que es la agregación de la codificación de los subcódigos a los códigos principales. Y eso nos evita de hacer esta doble codificación que a lo largo del tiempo pues, puede ser bastante pesada. Para agregar el part-time al código principal, se clica a la derecha y voy a pedir que se agregue la codificación que se llama los descendientes. Eso viene del inglés que es child code. Yo los prefiero llamar los subcódigos.
Vale, entonces aquí veo que la codificación de part-time ya se agregó en trabajo y si yo lo quiero desagregar, pues ningún problema. Se va a quitar automáticamente. Muy bien. Entonces aquí me está también hablando de lo que hace en su tiempo libre, que está, she play netball and attend a yoga class. Una otra forma de hacer la codificación, que es mi forma preferida, es usando lo que se llama la barra de codificación rápida, que es esta, no sé si puede ver a dónde estoy pasando con mi cursor. Ahí entré, ahí entré. Esta barra nos permite crear un código nuevo y codificar al mismo tiempo. Es muy, muy, muy eficiente. Entonces, si yo quiero crear un código nuevo que es sobre el free time o leisure time, lo que hago es, hago clic aquí en codificar en, voy a poner que es leisure time. Entonces, estoy ahora mismo creando un código nuevo. Y cuando voy a apretar en el Enter de mi ¿cómo se dice? De keyboard, perdón, de mi keyboard, aquí voy a ver que Leisure Time ya se creó y también hay la cita que se juntó automáticamente. Entonces, es una funcionalidad de codificación muy rápida, muy eficiente, porque me permite codificar sin haber de arrastrar cada vez, ¿vale? Voy a acabar con la codificación y vamos a pasar con el tutorial completo de esta base de datos para ver la búsqueda de patrones y las visualizaciones, porque ya estoy consciente del tiempo que nos queda un poco más de media hora. Entonces, aquí Bernadette nos está hablando de que está retirada, que está jubilada, pues lo voy a poner en retired. También nos habla de su familia, que bueno, tiene hijos, tiene también grandchildren. Muy bien, entonces voy a crear un código nuevo con esto. Voy a seleccionar la frase. Voy a poner aquí un nuevo código que es family. Voy a clicar en hard return y aquí veo el código nuevo. Entonces, eso es la codificación conceptual. Hay dos otras funcionalidades que os debo hablar y después pasamos al tutorial completo. Cuando vemos los datos aquí, cuando estamos mirando las preguntas y lo que Ana y Bernadette contestaron, no hay nada aquí mismo que me dice dónde fueron codificados los datos. Entonces, es por eso que hay una funcionalidad que se llama las bandas de codificación, que son realmente geniales. Serán unas barras que nos van a aparecer en el lado derecho con colores distintas que nos van a decir exactamente si está un poquito pequeño en mi ordenador, deseo que podáis ver. Si aquí hay la banda de studying, si clico sobre ella, me va a aparecer exactamente el texto que fue codificado a studying. El trabajado a tiempo parcial, lo mismo, a leisure time, lo mismo. Entonces, las bandas de codificación son cruciales para dos razones. Primero, para aseguraros que no habéis hecho ningún error durante el proceso de codificación, porque si clico en part-time y veo que codifiqué demasiado o codifiqué cosas que no tenían ningún sentido, pues se puede limpiar los códigos después, por supuesto. Y también
os da una indicación sobre la concurrencia de códigos en el curso de la codificación. Por ejemplo, si aquí veo que cuando la gente me habla de un tema, también habla de un otro código, de un otro concepto, pues eso os debe hacer reflexionar sobre cuál es la asociación que existe entre estos códigos, si de manera muy clara están recurriendo, si están siempre si están siempre juntos cuando la gente me habla de un tema y me habla de un otro. Entonces, es por eso que como manera de captar las observaciones que hacéis cuando estáis haciendo la codificación, súper importante, lo que debéis hacer es ir a notas, a memos, crear un memo nuevo que yo siempre lo llamo proceso de codificación, que es un memo suelto, no es un memo asociado a un código específico. Aquí voy a poner la fecha como os pedí hace una hora y aquí voy a escribir cuáles son mis observaciones, qué pienso de la concurrencia de ciertos códigos, etcétera, etcétera. Una regla de oro es que debéis escribir porque el cerebro es un órgano que va a olvidar, ya está. Entonces, todo lo que estabais observando y descubriendo se debe que concretar en su memo de proceso de codificación, que después, por supuesto, se puede exportar y puede ser el borrador de la parte de la codificación en la parte del método de su artículo o de su tesis o del informe que estáis redactando. Preguntas sobre codificación conceptual inductiva, sobre autocodificación, preguntas, comentarios. Es gratis, ¿eh? No os voy a enviar ninguna factura ni nada de eso. José, ¿tienes comentarios? ¿Quieres añadir algo? No, de momento no. Está todo muy claro. A ver, no conozco los participantes, pero creo que todos tienen algún contacto con la investigación cualitativa Sí. y con estos conceptos y con el proceso de desarrollo de una investigación. Pero si alguno no está muy por dentro, em concreto da utilização de um software deste tipo, que é o momento de colocar todas as questões. Y tanto, y tanto. Y tanto, bueno, me imagino que si estáis con nosotros es porque habéis recogido datos, habéis usado el Excel o puede ser habéis hecho el análisis de manera manual con todos los datos en el suelo o en las paredes. Yo pienso que eso era genial en los años 80, 90, pero ya estamos en el 2021. Todas las universidades del mundo tienen licencia para el SPS, para el SAS, para el R, y siempre nosotros tenemos que pedir y pedir dinero para el mínimo, que es una licencia o 2 o 3 para un software cualitativo. Entonces, me imagino que si estáis con nosotros es porque ya o la habéis conseguido o la queréis ya conseguir, y entonces estáis mirando las ventajas, ¿no? de usarlas. Marilene, tenemos una pregunta en el chat de Begoña. Sí, Begoña, los colores en barra de codificación se asignan automáticamente. No necesariamente, Begoña. Es una súper buena pregunta. Mira, no sé si recordáis, pero en el código de study, ¿cuál es? Espera, ¿era studying? Espera, voy a ver la propiedad del código. Sí, mira, en el studying el color asigné el verde. Entonces aquí, si queréis que las bandas de codificación puedan reflejar el color que habéis asignado al principio, al crear el código,
voy a volver aquí a la función y voy a poner colores del elemento. Entonces, como podéis ver, hay muchas barras que son transparentes porque no he asignado ningún color, pero Studying sí que está en verde, ¿vale? ¿Está bien, Begoña? ¿Te he podido contestar? Sí, me imagino, si me puedes contestar en el chat. Me imagino que sí. Si no asignáis, vale, si no asignáis ningún color, pues debéis que ir aquí y será colores automático, entonces de manera aleatoria en vivo va a asignar los colores, pero si preferís que no, pues al momento de crear cada código debéis asignar un color. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está para la primera y la segunda parte. Vamos a pasar ahora al tutorial completo para la búsqueda de patrones. Como podéis ver en mi ordenador, se puede tener 2, 3, 4, 5 proyectos en vivo abiertos en el mismo tiempo. Aquí tengo el proyecto que he creado hace una hora, pero voy a pasar al tutorial completo de esta base de datos. Entonces, la parte más importante a la cual os voy a introducir no son los datos, porque ya tenemos muchísimos diferentes tipos de datos sobre el trabajo voluntario, son los códigos, que son en inglés. Los códigos es realmente el árbol de código que hemos creado a lo largo de la codificación conceptual de esta base de datos. Entonces aquí tenemos los diferentes contextos a los cuales se refieren los participantes sobre el contexto de su trabajo voluntario. Entonces, lo más importante que vamos a explorar es la gente que trabajó para niños, que trabajaron en países extranjeros para la salud del bienestar, para su país, para las escuelas o para clubes de sport, como no sé, club de niños para la natación o el fútbol, etcétera, etcétera. Tenemos los contextos del trabajo voluntario, tenemos todo lo que se hizo sobre las experiencias negativas y las experiencias positivas. Tenemos también que tenemos los estereotipos o las imágenes del tipo, de la tipa que hace de trabajo voluntario. Puede parecer muy aventuroso, con un compromiso, estar muy pendiente de la comunidad. Bueno, estoy haciendo un ejercicio de traducir los nodos, me imagino que ya está muy claro para vosotros, etcétera, etcétera. Entonces, está apasionado, que está políticamente muy comprometido, etcétera, etcétera. Tenemos las imágenes y tenemos también, eso es importante, cuáles son los objetivos personales que la gente persigue para cuando hace trabajo voluntario, keeping busy, quieren compartir experiencias, buscan interacción social si están muy solo a casa, o los objetivos sociales, pues quieren ayudar a los demás, hacer la diferencia en el mundo, hacer nuevas amistades, entonces, en so on and so on, no sé cómo se dice, bueno, me imagino que ya me entendéis. Vale, entonces, una vez que ya fue codificada la base de datos, viene, por lo que considero yo, la etapa o la fase más interesante, que es la búsqueda de patrones en los datos. Entonces, la búsqueda de patrones es a partir de las bandas de codificación que hemos notado, cuáles fueron los códigos que siempre estaban ocurriendo juntos, o que uno estaba siguiendo el otro, o uno estaba siempre ocurriendo después de un otro. Entonces, las barras de codificación son hiper importantes para detectar tipos de patrones, y estos tipos de patrones pueden ser de concurrencia, cuando 2 o 3 códigos se aplican en una misma cita o unidad de codificación, o cuando el patrón es de proximidad, cuando el patrón es de secuencia, etcétera, etcétera. Entonces,
estos patrones, las observaciones que hacéis de estos patrones, los debéis que escribir en sus memos, porque aquí, en vivo, no os va a decir, oye, hay un posible patrón interesante entre X y Y. No, eso no existe. En vivo es un software, no es un cerebro, no es la mitad de su cerebro. No ha registrado ninguna cosa que os va a dar el próximo paso para el análisis. Sim, Entonces, Marilene, sim. em vivo não decide sobre que tipo de codificação temos, pero ¿tiene alguna forma, alguna manera de organizar esses patrones? Sí, sí, sí. Da indicación. Sí. Sí, sí, pero la elección La elección es del investigador. Pero... Exactamente, porque las posibilidades, José, son infinitas. Tú puedes buscar el cruce entre contexto y meaning, entre meaning y personal goals. Entonces, si no has observado bien, si no has escrito en la fase de codificación cuáles son estos posibles patrones, vas a perder un montón de tiempo explorando cuáles son estos posibles patrones. Claro que el en vivo, como vamos a hacer ahora con la matriz de codificación, nos va a ilustrar la relación de los patrones que existen entre los códigos, pero la decisión de cuáles los códigos que van a cruzar las tienes que tomar tú en base a las observaciones que hiciste de la codificación. ¿Entendido? Sí, entendí. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos una hunch, tenemos una hipótesis, hipótesis es muy deductivo. Tenemos en inglés es hunch, tenemos una sensación que fuimos escribiendo, etcétera, etcétera, que realmente hay una relación interesante entre los diferentes tipos de contexto de trabajo voluntario con los tipos de objetivos, objetivos personales y objetivos a nivel social. También tenemos una hunch sobre cuáles son las imágenes, cuáles son los estereotipos asociados a diferentes contextos de trabajo voluntario. Y es esta ruta que vamos a explorar. Entonces, para ver, hay diferentes maneras de explorar los datos, una de las cuales es la matriz de codificación. Como podéis ver, podéis hacer búsqueda de texto, frecuencias de palabras, pero cuando se hizo toda la codificación y queréis ver cuáles son los patrones, cuáles son el cruce que existe entre los códigos, pues la consulta de matriz es genial. Y es eso que vamos a ver. Vamos a ver cuál es la relación entre los estereotipos de los voluntarios con el contexto en el cual estos estereotipos están vinculados. Consulta de la matriz. Y eso es exactamente igual en vivo para Mac. Entonces voy a espera un momento, quiero espacio de trabajo a la derecha. Muy bien, entonces la matriz ya está hecha, como os podéis imaginar, de filas y de columnas. Entonces aquí en filas voy a arrastrar mi images of volunteers, que son, no voy a poner todos porque nos va a llevar un poco de tiempo. Voy a poner, por ejemplo, se puede poner directamente desde aquí, pero tengo un pequeño problema con mi Mac, entonces yo no puedo seleccionar bien. Entonces voy a clicar aquí y voy a seleccionar de esta manera. Códigos, imágenes. Y entonces ya seleccioné hasta Community Minded y voy a poner estos imágenes y ya está.
Muy bien, aceptar. Y aquí tengo diferentes los estereotipos. La segunda parte es el cruce. El cruce se tiene que hacer con los diferentes contextos que voy a insertar a partir de aquí. Códigos, contextos, voy a poner pues a partir de Community Group hasta aquí, Sporting Club. Muy bien. Aquí tengo, se puede quitar, si no quiero for children ya se puede eliminar, pero ya de momento todo está muy bien, genial. Aquí es una cosa muy importante, por defecto en vivo mirará la concurrencia cuando uno de estos códigos concurre con una columna. Entonces el I es el end, es la concurrencia. Quiere decir que en una unidad de codificación completa o parte de ella hay un overlap, hay una concurrencia de los dos códigos. Puede ser el OR, el O, puede ser no, cuando un código siempre excluye el otro. Cuando un código ocurre cerca de un otro, cuando está interior o está adyacente, ¿vale? Entonces, eso son diferentes tipos de patrones que podéis explorar de acuerdo con lo que habéis observado durante la codificación. No vale nada intentar ir a ciego y descubrir lo que hay, no. Habitualmente no hay nada. Entonces, si no lo habéis observado, entonces, por defecto, NDivo siempre va a buscar la concurrencia de dos códigos en una unidad de codificación completa o parte de ella. Muy bien, ejecutar consulta. Y aquí se está formando, se está desarrollando la matriz. Por supuesto, es una matriz muy pequeña con, no sé, 50 células, pues eso nos va a llevar, no sé, 10 segundos. Si es una matriz gigante con centenares y centenares de códigos, que espero que nunca vais a crear tantos, pero nunca se sabe, pues podéis tomar un café, llamar a un amigo, pasear, porque ya en vivo tomará su tiempo. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay muchos cero, como podéis ver, eso quiere decir que no hay ninguna concurrencia de los códigos. Muy bien, entonces, para ver la matriz mejor, voy a reducir la Navigation View y voy a reducir también aquí. La primera cosa que es importante es poner un poco de color. Eso ayuda al cerebro a que de manera muy rápida podemos identificar lo que se llama la densidad de codificación. Entonces, aquí el análisis se puede hacer o por fila o por columna. La primera cosa que vemos es que cuando la gente se estaba refiriendo a países extranjeros, pues ocurre con el estereotipo de self-indulgent, que es ser muy, muy complaciente con uno mismo, y el estereotipo de ser muy joven. No está relacionado para nada con el estereotipo de ser solo o una persona que tiene mucho tiempo libre o ser mayor, porque tenemos solamente 0. Me vais a preguntar qué son estos números, y realmente en la investigación cualitativa se debe basar en números, pues sí y no. La primera cosa que os debo decir es, por defecto, voy a clicar a la derecha, el contenido, perdone, os dije la célula, no, la célula es el cuerpo, la celda de la matriz. El contenido de la celda por defecto son las referencias de codificación. Es cada vez que codifique una cosa,
a cada uno de estos dos códigos. Entonces son las referencias cada vez que seleccione algo con mi ratón. Si lo que queremos ver es cuántas personas están representadas de mi muestra, voy a ir a casos codificados y aquí tengo una clasificación de casos que es respondent. Y aquí veo que los números han cambiado han cambiado un poco. La concurrencia de ser muy autocomplaciente con los países extranjeros, hay 4 casos que me hablaron de eso. Entonces, si clico en la celda, en vivo lo que es genial, siempre te permite ver detrás de estos números una cosa que es muy importante, porque aquí yo puedo tener, no sé, 200 referencias, pero si estas 200 referencias vienen de solamente 2 participantes sobre una muestra de 50, pues no sé si eso es un resultado que realmente vale la pena. Puede ser que solamente las 2 o 3 personas que solamente hablaron de eso en sus entrevistas. Entonces es una idiosincrasia mucho más que un patrón que pues habéis observado a lo largo de la codificación. Entonces aquí estoy en la celda y aquí veo de dónde me viene de la transcripción del documento de un archivo de un focus group. Aquí tengo a Frederick, a Grace y Mary. Son los 4 participantes. También lo que se puede generar como lectura de la matriz es, en mi tesis, pues yo trabajo a partir de archivos, yo no trabajo a partir de casos. Entonces, el contenido de la selva es el número de archivos, que sería, por ejemplo, todas las clasificaciones, ¿vale? Entonces, tenéis siempre la libertad de escoger, ¿trabajo con casos o trabajo con cada archivo representa una unidad de codificación? Contenido de la celda, palabras codificadas. Si hacéis un análisis un análisis cualitativo de contenido, de Qualitative Content Analysis, también esta lectura puede ser interesante para saber el número de palabras asociada con cada celda. ¿Qué más tenemos? La duración, si habéis codificado tiempo de un audio o de un video, genial, ¿no? Las posibilidades. Porcentaje de fila, también porcentaje de columna, y finalmente si queréis exportar eso para unas análisis estadísticas como el análisis de cluster o cosas de esta naturaleza, pues se genera una matriz binaria y se exporta la matriz. Nos queda unos 7 minutos, voy a pasar a las visualizaciones. Entonces, en contenido de celda, la referencia de codificación, la matriz es una visualización en 2 dimensiones, de 2D. Aquí yo tengo el gráfico en 3D. Los colores en esta versión de Endigo son mucho mejores. Antes era un poco soso, ahora es un poco mejor. Entonces tenéis diferentes tipos de visualización que podéis escoger aquí entre columna apilada, el radar. Bueno, depende del resultado, ¿no? Veis que eso es el mapa de calor, el heat map. La mapa de calor, que es una traducción, vamos, que me hace reír. Bueno, el tema es que podéis, dentro del mismo en vivo, escoger la visualización que os parece la más adecuada, o simplemente exportar eso en Excel o en una app muy chula donde se puede hacer visualizaciones mejores. Vale, entonces eso es para la matriz que voy a cerrar.
Las visualizaciones, si no, se pueden acceder a partir de explorar, a partir de todo esto aquí. ¿Vale? Gráfico, mapa jerárquico, el mapa jerárquico es genial. Es una manera de enseñar, de representar el árbol de código, pero de manera diferente. Porque aquí, bueno, el árbol de código es la estructura troncal de su análisis de datos, entonces es crucial poder exportarla para enseñarla en su artículo, en su tesis o en el informe. Si cuando se quiere exportar fuera, vamos a ir a compartir, exportar la lista, que es exactamente lo que estamos viendo aquí mismo. Se va a exportar en una hoja de Excel que voy a guardar. Y ahora pues en vivo está recogiendo toda la estructura del árbol de codificación. Voy a ir en mi desktop y aquí tengo mi árbol de códigos que voy a abrir. Gracias, Elena. Pues hace años que no hice un taller en castellano, entonces seguramente ya me escaparon unas palabras en catalán, pero bueno, hola, la célula que os dije, lo siento muchísimo, es que vivo en Barcelona, pero bueno, mi vida está en catalán, entonces espero que ya que no fue tan desastroso. Muy bien, entonces aquí podéis ver cómo en vivo ha exportado el árbol de código muy claro. Podemos ver los códigos principales, los subcódigos con la columna de archivos y referencia. Lo que personalmente hago es hacer un copia-pega en una tabla de Word y así ya está muy claro mi proceso analítico y después en la búsqueda de patrones, pues puedo decir, busque patrones entre este código y el otro código de acuerdo con las observaciones que hice del proceso de codificación. Todo está basado en el proceso de codificación porque, como habéis podido ver, pues la matriz es una herramienta. Lo que ponéis en la matriz viene de sus observaciones. En vivo no os va a indicar la ruta a seguir, ¿vale? Entonces, primera cosa súper importante, exportar el código del árbol de código y después a explorar. Si queréis exportar o enseñar su árbol de código de manera un poco más chula, vamos a mapa jerárquico. Mapa jerárquico de código, pero yo pienso que me va a mapear todo. A ver. Perdona, hubo un problema. No, hubo un problema y yo pienso que ya, perdona, mi proyecto de en vivo ya está. Yo pienso que ya está. Ya, siempre hay un pequeño problema con esta base de datos. Si me permitéis, a ver. A ver. Si lo puedo cerrar por esta manera. No. Un momento. Voy a hacer el force quick. Voy a hacer el force quick aquí. Sí, hay una cosa un poco rara con esta función y con este proyecto. No pasa nada. Voy a ir de nuevo a abrir introducción en vivo aquí mismo. Si me dan 30 segundos, porque quiero acabar con más visualizaciones, entonces no voy a ir por el mismo camino porque quiero enseñaros el mapa jerárquico, que es muy chulo, pero voy a ir por un camino diferente. Antes, bueno, mientras que en vivo se está abriendo, preguntas, comentarios, pensáis, eso es lo que tenéis pensado. Elena nos dice, una duda que quizás
es más una preferencia personal. ¿Por qué prefieres trabajar con documentos y no con casos? Es una súper buena pregunta, Elena. No, no es una preferencia, son diseños de investigaciones diferentes. A veces trabajo, a veces mi unidad de análisis es cada archivo, cada entrevista, cada grupo de discusión, o a veces a partir de eso he extraído el caso, que era el individuo o la pareja, es sencillamente una pregunta de diseño. ¿Pude aclarar tu duda, Elena? Sí. Puedes gritar porque no te oímos muy bien. Vivo de la opción de hacer cruces por perfiles ¿Sí? de casos. Espera un momento, es que ahora debo que... Espera un momento, tengo que abrir otro proyecto, entonces, espera, es que mi cerebro, I'm not a multifaceted woman, una cosa después de una otra. A ver, estoy aquí, volunteering date, no estoy aquí, un momento. Introducción de en vivo, quiero mi proyecto, aquí está. Vale, un momento, a ver si se abre correctamente. Lo que pasó habitualmente no pasa. Vale, espera. Ubicación, aceptar. Es muy poco probable que en vivo un proyecto de en vivo va a tener una corrupción X o no vais a poder abrir de nuevo. A ver si se abre. Ahí. Muy bien. A ver. Vale. Pienso que ya está. Genial. Elena, adelante. Adelante, Elena. Can you remove your mute? Sí. Marilene, ¿tienes la pregunta en el chat? En el chat, vale. En vivo da la opción de cruzar atributos de casos. ¿Qué opinas de esta opción? Absolutamente. No voy a hacer una otra consulta de matriz, pero la matriz nos da una infinidad de posibilidades de cruce. Podemos cruzar, espera, que prefiero trabajar hacia la derecha. Podemos cruzar códigos con códigos, datos sociodemográficos con códigos, casos con códigos, archivos con códigos. Se puede cruzar cualquier ítems de tu proyecto con otro ítems. Y es por eso que es súper importante saber lo que estás buscando, porque puedes explorar al infinito. Si trabajas de manera deductiva, la teoría te va a decir muy claramente, tienes que cruzar, tienes que verificar la hipótesis A, B, C, entonces es súper claro. Pero si trabajas de manera inductiva, pues tienes una buena tarea de introspección, de observación y de escribir durante tu codificación, porque puedes cruzar, vamos, muchísimos elementos. Pero yo estoy en, si el cruce de datos sociodemográficos con, por ejemplo, todas las mujeres que hicieron trabajo voluntario en un país, no sé, o aquí en Barcelona, pues si me dice que las mujeres que hicieron trabajo voluntario en Barcelona, pues tuvieron, no sé, experiencia muy mala no sé, o experiencias muy buenas, pues es exactamente eso que voy a insertar en mi matriz, porque trabajo de manera deductiva, pero si trabajo de manera inductiva, pues no sé lo que voy a cruzar, no sé lo que voy a acabar cruzando. Entonces, los memo ya es el p-value del análisis cualitativos. Muy bien, os voy a dar una última porque ya hemos pasado el tiempo, yo no os quiero detener, pero si voy a explorar el mapa jerárquico, voy a ir a mapa jerárquico, vale, es eso que yo quería enseñaros. Voy
os quiero enseñar cómo se puede también presentar los códigos. No todos los códigos, solamente algunos, que voy a decir, pues quiero ver los contextos, las experiencias y las imágenes, aceptar y terminar. Entonces, lo que vamos a ver es una presentación jerárquica. Ah, sí, eso es lo que yo quería ver. Entonces, aquí cada nodo, cada código principal es la parte más grande de cada sección y de acuerdo con la densidad de codificación de cada subcódigo, pues el cuadro es más grande o más pequeño. Entonces aquí del árbol, de la sección en los contextos, trabajar para los niños fueron el subcódigo que tuvo más referencia, etcétera, etcétera. Os enseño el mapa jerárquico porque lo que fue traducido como proyección solar, en inglés es el sunburst, proyección solar, vamos. Lo que me gusta es que se puede ir de un análisis micro a macro. Aquí puedo, si clico en el contexto, veo solamente los subcódigos, puedo volver, puedo ir a la sección de experiencias, puedo ir las diferentes experiencias. Entonces, es una manera interesante de enseñar su árbol de codificación si no quiere enseñar el mapa. Y un último, los diagramas son muy interesantes, pues se puede, por ejemplo, comparar archivos. Si queréis ver cuáles fueron los códigos que se aplicaron en dos archivos y cuáles fueron los códigos que fueron únicos a estos dos, pues podemos comparar archivos. Y habitualmente son los dos, siempre se debe comparar 2 por 2. Desafortunadamente no se puede comparar, bueno, se puede comparar de una otra manera, pero con el diagrama de comparación es siempre dos archivos con dos archivos. Entonces, si quiero comparar los códigos similares y excluyente de la entrevista de Ana y Bernadette, aquí voy a ver el diagrama de comparación. Uy, tengo muchísimas cosas. Voy a ver, por ejemplo, si hago el zoom, hay muchísimas cosas. Entonces veo todos los códigos que son similares y cuáles son los otros que son únicos a estos dos archivos. También puedo hacer la cosa contraria, que es comparar cuáles son los archivos que fueron, en los cuales han ocurrido dos códigos. Por ejemplo, en context, quiero ver los archivos similares y excluyentes de For Children and Foreign Countries. Entonces, selecciono los dos códigos, voy a visualizar y será comparar. Y aquí veo cuáles fueron los archivos comunes y cuáles fueron los archivos que solamente han ocurrido en cada uno. Por supuesto, hay otras formas, hay mapas, análisis de redes sociales, se puede hacer gráficos, pero bueno, ya hemos ido más allá de las 5 de la tarde, hora de Barcelona. Os voy a dejar aquí. Espero que eso pues fue una ventana interesante. NVivo es un software que, como quiero resaltar de nuevo, llevo 22 años usándolo, no porque me pagan, no es el tema, es solamente porque realmente es un software que al nivel ontológico, al nivel epistemológico y teórico
me da la libertad de hacer lo que quiero sin forzarme de tomar una ruta metodológica que a mí no me conviene. Por ejemplo, hay otros software, como Elena me preguntó, que te imponen una cierta ruta, como es crear casos cuando en tu diseño de investigación, pues crear casos es irrelevante. Entonces, bueno, espero que os ha gustado. Si tenéis preguntas, comentarios, pues me podéis encontrar en la red, Marie-Hélène Paré, de Qualitative Analyst en Barcelona, y será un placer pues estar en contacto a través de las redes sociales o de mi correo electrónico. Vale, José Luis, si quieres cierrar. Muchas gracias.